Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de tener como invitado al doctor Luis Zico. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias Eva, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Un poquito enfermito hoy. Hoy vengo, ¿viste los médicos que a tanto nos enferman? Sí, yo la semana pasada estuve así más o menos, ahora voy avanzando un poquito en la recuperación. Sí, tal cual. Bueno, el doctor Luis Zico es médico especialista en cardiología, es coordinador del área de rehabilitación cardiovascular de la Clínica del Corazón. Y me gustaría abordar el tema de hoy, el cuidado de la salud cardiovascular, específicamente cómo el estrés puede afectar al corazón. Bueno, así de sencillo te lo digo. Y me encantaría que en este primer bloque hables en general del cuidado de la salud, ¿no? Vos habías hablado una vez de las cuatro patas, los cuatro pilares. En realidad creo que el camino pasa por ahí. Yo creo que el punto más importante es primero ver el concepto de salud vascular total. Yo cuando hablo de salud vascular total hablo de un concepto integral. Uno cree que el cardiólogo viene a hablar del corazón y muchas veces el cardiólogo lo que hace es hablar o trabajar en el cuidado de las arterias, que son las que nutren al corazón, que son las que nutren a nuestro cerebro, las que nutren a nuestras piernas. En realidad, cuando hablamos de salud vascular total, habla de un conjunto, un continuo de cosas en pro del cuidado integral, ¿sí?, de lo que a lo cardiovascular refiere, y que no es poca cosa, porque el 33% de la humanidad se muere de causa cardiovascular, no se muere de otra causa. Entonces, verdaderamente, trabajar en el área de la salud vascular total es sumamente importante, porque estaríamos haciendo pie y fuerza sobre las áreas más importantes. Para los que nos escucharon en los otros programas, vamos a hacer foco sobre eso, porque independientemente de que es repetitivo, el público se renueva y sé que cada vez tiene más gente, pero más allá de eso, creo que aunque en la vida me tocase nada más que decir esto, es suficiente, porque creo que es un punto fundamental. Yo siempre digo que la salud vascular se monta en cuatro patas fundamentales. Ninguna mesa, esta misma, si no tiene un soporte de las cuatro patas, se puede mantener en pie, se cae. Y esas cuatro patas son un adecuado programa nutricional, un adecuado programa de ejercicio, un adecuado manejo espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, hablo de todo lo que quiere decir el hombre y su medio que lo rodea, ¿no? Su armonía entre lo que le toca vivir y lo que es. Y la cuarta pata, y miren, la dejé para lo último, que realmente bueno, es lo sorprendente, es el médico y la medicina apoyando a lo que significa ponerle mano a lo que se desencarriló o lo que de alguna manera nos pone en rango de decir esto va bien, hay que corregir o no hay que corregir. Pero creo que sin esas cuatro patas la salud vascular se cae. Y ese es el concepto muy importante, porque en realidad, fíjense que tiene más que nada con el arte de vivir, más que con los grandes cuidados que uno se imagina de la medicina. Y en realidad es eso. Entonces, adecuar la nutrición es claramente fundamental, más en un tiempo como es el hoy, y donde entra lo que vos me vas a preguntar después, que vamos a hablar, que es el tema del estrés. Vivimos corriendo y muchas veces no tenemos tiempo de adecuar la nutrición. Luciana, mi nutricionista, está todo el tiempo diciéndome y luchando para que yo pueda entrar en ritmo. Y fíjense que yo que les hablo de esto, les hablo de mi nutricionista, de mi programa nutricional, y lo que me cuesta es decir que siempre les hablo a todos ustedes desde el lado de todos ustedes, ningún lugar otro, es decir, ningún otro puesto que no sea uno más, porque nos pasa a todos lo mismo. Claro. Entonces, el programa nutricional es fundamental, y créanme que yo creo que estamos subutilizando el conocimiento de estos profesionales. Yo creo que el nutricionista tiene que ser parte de nuestras vidas, educándonos, no diciéndole tantos gramos de, sino educándonos en la mejor condición de elegir, al abrir la heladera, al elegir el momento del día, al elegir la cantidad, al elegir la calidad. Entonces yo creo que los nutricionistas son un soporte fundamental de la salud vascular. Entonces eso no nos cabe ninguna duda. La segunda pata es el programa de ejercicio. Es decir, el ser humano hace 7 millones de años que se puso de pie. En realidad, los primeros bípedos son de esa época. 2 millones y medio está el Homo sapiens. Entonces, hace 7 millones de años que caminamos. Y caminamos por sobrevivir, por comer,
para poder ir a buscar comida, porque vivíamos en ayuno continuo. Entonces, de alguna manera, el programa de ejercicio no es que, no me imagino a ningún Homo sapiens compitiendo, me imagino al Homo sapiens comiendo, luchando. Entonces, en líneas generales, lo que uno tiene que entender es que la actividad física es fundamental porque nos preparamos durante muchos millones de años para tolerar esas cargas de entrenamiento para sobrevivir, y eso nos lleva claramente a adecuar, ¿sí?, la salud de las arterias. Depende de cómo le rozamos sangre y a qué velocidad le rozamos sangre para generar una serie de sustancias que nos permiten tener una salud arterial íntegra, como por ejemplo al rozar sangre y al generar efectos cizalla, como el roce del carpintero, como cuando un libro lo corremos así y se desplaza, cuando desplazamos la sangre y apretamos tangencialmente a la arteria y la desplazamos, eso fabrica sustancias como el óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador terriblemente importante, para muchos hombres que escuchan esto, o para muchas esposas, y mucho en tu área, sí, para la disfunción sexual. Claro. Por eso una persona con mejor condición de entrenamiento también tiene mejor condición sexual. Entonces, la actividad física es fundamental. Y en la mujer también, porque, en la trasudación vaginal también el óxido nítrico facilita la trasudación vaginal que da la lubricación genital de la mujer. Mira qué bueno, eso es algo que todos los días aprendemos algo nuevo. Yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Es tremendo. Y ustedes aprenden de Espacio nosotros. cultural. ¿Vieron? En los intercambios crecen todos, definitivamente. Sí. Y ahora te voy a interrumpir porque vamos a tener una pausa. Bueno, redondealo. Por ahora vamos por las dos primeras patas fundamentales de nuestra mesa de 4 patas: nutrición y ejercicio, y los por qué. Nos quedan ahora espiritualidad y el cuidado médico. El cuidado médico para la próxima. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un ratito. Las nuevas instalaciones acompañan la exigencia en medicina del Sanatorio Tandil desde hace 85 años. Sanatorio Tandil, Sarmiento 770. Continuamos en este segundo bloque con el doctor Luis Zico, que se está refiriendo al cuidado de la salud cardiovascular. Específicamente, el tema que me interesa hoy es cómo afecta el estrés a la salud cardiovascular. Pero estabas hablando de las 4 patas, hablaste de las 2, quedaron 2. En el otro bloque La mesa está ahí. La estamos parando. Sí. Si tenemos fe de que al final la vamos a dejar parada. Sí. Debido a que la idea es dejar la parte espiritualidad para el último bloque, porque tiene mucho que ver con el tema puntual del cuidado arterial. Vamos a hablar, aparece el médico, vamos a poner el cuidado médico. Claro, ¿por qué es importante hacerse controles médicos? Fundamental, porque en realidad, por ejemplo, una de las grandes cosas, es decir, el médico puede poner parámetros de posicionamiento, dónde está el estado actual de tu riesgo cardiovascular hacia el futuro. Entonces, cuando uno se encuentra con un paciente, lo que trata es de perfilar a ver cómo está el riesgo de ese paciente con respecto a esta enfermedad tan devastadora que es la enfermedad cardiovascular. De hecho, el último programa que habíamos grabado, lo habíamos grabado en la previa de hacer nuestro weekend de prevención, ¿te acordás? Sí, sí. En ese weekend se hablaba de un tema que para mí era fundamental, que era el tema de la mujer y la cardiología, porque en realidad habíamos puesto en importancia el concepto de que las mujeres, en cuanto a mortalidad, los cánceres ginecológicos representaban el 6% de su mortalidad aproximadamente, pero la mortalidad cardiovascular en la mujer es del 32%. Entonces, el concepto de encontrar una mujer de riesgo en etapas tempranas es romper ese mito de que el problema cardiovascular es del hombre.
Es decir, la enfermedad cardiovascular no perdona ni sexo, ni raza, ni edad. Edad sí, porque cuanto más joven menos probabilidad. Claro. Pero en cuanto al sexo y la raza, eso pueden ser con más o menos, pero la mortalidad es altísima. Claro. Entonces, el cuidado médico, cuando uno se enfrenta médicamente a un paciente, trata de ponerlo en una especie de categorías de riesgo, de ver cómo están. Las cosas más importantes, nosotros perfilamos mucho el concepto. ¿Cuál es su relación con el pasado familiar? Si vos tenés, te puedo dar el caso de un paciente mío de Rauch, que su papá se infartó a los 40, su tío se infartó a los 40, su abuelo se infartó a los 41 y él se infartó a los 39. Dice, yo me adelanté un año. Entonces, el que no esté atento a eso correría el error de no darse cuenta que tiene un hijo de 12 años que tiene colesterol alto. Claro. Y que si lo dejamos fluir, probablemente estaremos con otro de 38, 39 o 40 que tenga su infarto. Entonces, si uno no tuviera importancia, no le diera importancia a lo que pasa alrededor de ese paciente, estaríamos cometiendo un grave error. Entonces, el médico busca riesgos y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el entorno familiar? ¿Cuáles son los factores de riesgo convencionales? Entonces ahí preguntamos, ¿cuánta actividad física hace? ¿Sí? ¿Es sedentario o no es sedentario? Y ponemos un número para dejar referencia. Camina por lo menos 150 minutos semanales, es decir, menos de 150 o más de 150, o simplemente nada. Entonces ya ahí tenemos los números que están corriendo en las grandes guías. Sí, el 150 minutos semanales de actividad física moderada por lo menos, o 75 de moderada a intensa. Entonces, ¿hace actividad física o es un sedentario convencional? Si es un sedentario, ¿cómo tiene distribuida la grasa? ¿Tiene pancita, cementerio de pollo, como me dicen los pacientes? Bien. Porque la grasa abdominal nos está generando un riesgo muy importante, porque en la grasa de la panza no estamos viendo grasa, no estamos viendo gordura los cardiólogos, estamos viendo una fábrica de hormonas que son las mismas que generan lo de lo que vamos a hablar en el otro bloque, que son las de la mala sangre, es decir, todas las enzimas o todas las citoquinas proinflamatorias, todos elementos que afectan circulando por la sangre a nuestro árbol arterial. Entonces, tener panza, es decir, tener grasa y distribución en la panza, ser sedentario y haber tenido un familiar, es como tener una bomba de tiempo delante tuyo. Y el que no entienda eso, no va a actuar en consecuencia. Entonces nosotros tenemos que saber que ese riesgo se condice con una serie de acciones mucho más enérgicas en pro de la prevención. Entonces la tercer pata que estamos hablando, que es el médico, que habitualmente yo la dejo para lo último, pero ahora la adelantamos para poder hacer en el último bloque, meternos en la espiritualidad. Sí. En realidad es una pata fundamental, nadie la discute. El tema es no darle otro valor, como que el ir al médico es lo sanador, como que vos vas al médico y ya está, es como que cumpliste, pasaste la tarjeta y se acabó. Y eso es un error. Hay que hacer cosas cuando el médico las indica para cambiar hábitos que son inadecuados. Atreverse a ver, aceptar lo que no está del todo bien y de alguna manera atreverse al cambio o proponerse el cambio, ese cambio que marca el médico para corrernos de aquellas acciones que nos ponen en el riesgo para dejarnos en una senda mucho más libre de estas posibilidades cardiovasculares que son bastante negativas. Bien. Bueno, ¿te parece que vayamos a una pausa? Absolutamente. Y ya en el próximo bloque entramos en la cuarta pata. En la cuarta pata. Bueno, en un ratito volvemos. Muchas gracias. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Bueno, estamos en este tercer bloque con el doctor Luis Zico y te vas a referir precisamente a cómo afecta el estrés las enfermedades del corazón, ¿no? Tal cual. Ahora llegamos a esa cuarta pata. Llegamos a esa cuarta pata, como resumiendo, teníamos la nutrición, el programa de ejercicio, la pata del cuidado médico y la determinación de los riesgos, pero nos quedaba la pata espiritual. La pata espiritual es fundamental, es decir, siempre digo lo mismo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de no te hagas mala sangre? Era una frase típica de nuestras abuelas. No te hagas mala sangre, sí, sí. Fue una frase típica del 1800 que se escucha. De alguna manera en 1941, y lo digo siempre, se escribió una polka que se llama, la polka se llama Mala Sangre,
que dice, la primera frase dice, no te hagas mala sangre que la vida se te acorta. ¿Cuánta sabiduría en esa frase? Frase tanguera. Y sin embargo, es decir, ¿qué pasó? Tantas veces hemos visto el concepto de el estrés y la pérdida de nuestros seres queridos que de alguna manera hasta llevó a que la gente pueda haber hecho una canción al respecto y no sabíamos nada de ninguna sustancia química que fuese por la sangre a pegar en la arteria. Era nada más que de perogrullo, es decir, la gente veía cómo se les moría a sus seres queridos. Entonces, claramente, hoy sabemos que el estrés, ¿sí? Y del estrés hay que saber diferenciar, es decir, cuando uno, Daniel López Rossetti escribió el libro aquel, Estrés, epidemia del siglo XXI, mostraba el ejemplo de lo que es, él llama eustrés, el estrés bueno, y distrés, que es el estrés malo. Porque en realidad, estrés puede ser algo que nos salve la vida, una situación crítica, nos da una alerta, nos da situación de riesgo, corro y me salva la vida. Sí. Y después de que pasó eso, uno dice, le quedan las piernas flojitas, pero te salvó la vida. Ahora, pero ¿qué pasa? Prepara para una situación de lucha. Lucha o huida. Digamos, es una continua, una cosa de sobrevivir. Pero también está, cuando vos querés, esto es un caso típico de los que alguna vez han estado en ciudades grandes, como Buenos Aires, que si vos te quedaste durmiendo 5 minutos más, porque querías dormir 5 minutos más, salís apurado, te agarran todos los semáforos, parece que fuera a propósito, todos, y vos sabés que está esa reunión de trabajo y no llegás, y cuando llegás a la reunión de trabajo ya empezaste mal porque sabés que llegaste tarde, que tu jefe estaba ahí, comiste mal, se fumaron el cigarrillo y hace la muerte súbita. Entonces, ese tipo de estrés es totalmente distinto y es el estrés que nuestras abuelas llamaban mala sangre, el vivir corriendo atrás de una zanahoria que se nos escapa, de que no está adaptada a nosotros. Por eso, cuando uno habla de estrés, habla de hormonas que van por la sangre, son citoquinas proinflamatorias que afectan a la salud arterial, lastimando la arteria por dentro de alguna forma bastante clara al decir esto, pero bueno, de una forma de haciéndola función normal, y a la larga termina haciéndole pagar el precio de romper una placa de colesterol. Y cuando uno rompe una plaquita de colesterol que está dentro, el querer repararla en forma aguda, rápida y inoportunamente o exageradamente, tapa súbitamente una arteria que hasta ese momento tal vez sobrevivía bien porque dejaba pasar bastante sangre, pero cuando se rompió, la tapó. Hizo un intento fallido de arreglo a través de las plaquetas que pegotean ahí, ¡pac!, tapan súbitamente y eso produce el cuadro vascular que nosotros conocemos como síndrome coronario agudo, que es la manifestación rápida, de rápida resolución hacia el sufrimiento cardíaco de alguna manera y que más de una vez, cuando está totalmente tapado, se llama infarto. Bien. Y es lo que nosotros arreglamos con, de alguna manera, los stent y todo lo que hacemos. Entonces, fíjense cómo la espiritualidad mal entendida, es decir, como no poder adaptarnos a una vida armónica, nos llevó a un desencadenante de tipo vascular que ya venía infectado por las hormonas de la mala sangre. Y acá es donde digo, cuando tenemos panza, grasa, obesidad en la panza, cuando el adipocito, que es la célula grasa, se estira en un extremo, empieza a fabricar hormonas como si fuera una glándula, que son las mismas hormonas de la mala sangre. Por eso es que tener panza no es un fenómeno estético y nada más, es un fenómeno inflamatorio. Y por eso es que en el mundo se habla de diabesidad, porque la panza tensa termina siendo pacientes diabéticos, hipertensos, de colesterol alto. Entonces, la diabesidad es una cosa que va de la mano. Ser gordo, abdominal, es decir, panzón, lleva los otros males de la cardiología como la diabetes. Entonces, cuando uno va por el otro lado, y acá viene el gran punto, donde podemos armonizar esa pata que es la espiritualidad, y es por eso que digo espiritualidad y no religión, porque ¿qué es lo que nos armoniza adentro con el exterior? Cada uno usa lo que necesita. Por ejemplo, están quienes van siguen algún modelo religioso, son creyentes y tienen fe y eso los armoniza y está perfecto. Como el que camina en la pradera y mira el atardecer. Tengo un caso de Horacio Guaraní, que alguna vez tuve la oportunidad de atenderlo y él decía que su placer era a la tarde soltar el caballo y ver el amanecer. Era su psicólogo. Claro. Entonces, de alguna manera, cada uno encuentra. Lo armonizaba. Lo armonizaba. Claro. Eso es espiritualidad. Y eso es el manejo de las
situaciones de distrés que llevan al daño arterial. Y en eso hay muchas cosas para trabajar. Las disciplinas yógicas, las disciplinas donde hay relajación, los 10 minutos para técnicas respiratorias en tu casa, el salir a un atardecer de Tandil. Para mí, que yo no soy nacido acá y que tuve la oportunidad de haberme venido, es armonizante. Y los talleres, que a veces hay profesionales, como tu caso, que tienes ideas de trabajar estas cosas, ayudan a armonizar lo espiritual para terminar ayudando a lo arterial. Y ahí terminamos y resumimos las 4 patas de la salud cardiovascular. Nuestra mesa, que sin ella se cae: nutrición, ejercicio, espiritualidad y el cuidado preventivo del médico. Muy bien. Vos sabés que yo me estaba recordando que una vez en un congreso en Montreal, un congreso de sexología y educación sexual, nos regalaron un libro, Técnicas para control del estrés. Regalo de congreso. No sabés, bueno, yo trabajé mucho con ese libro porque realmente fue de mucha utilidad para poder enseñar cómo nosotros podemos afrontar las situaciones que no podemos cambiar de la vida, pero sí nosotros podemos cambiar la forma de afrontarlas para que no nos afecte tanto. Por ejemplo, poner metas cumplibles. Por ejemplo, esa cosa tan sencilla de poner metas cumplibles para y bueno, por supuesto, la respiración, la meditación. Hay pequeñas técnicas que podemos aplicar diariamente o ante los factores estresógenos para que no nos afecten negativamente nuestra salud. Bueno, más adelante vamos a hacer un programa específicamente de esto, si te parece, para poder ayudar fundamentalmente, ¿no? Esa es la idea. A mí me pasa que, es decir, todo el tiempo hablamos de esto, pero también todo el tiempo nos enfrentamos a la vida a ver cómo. Por eso es que siempre digo, ustedes y nosotros estamos en el mismo nivel de trabajo, es decir, estamos trabajando ahí, los dos, a ver cómo nos podemos ayudar. Y también depende de qué momento esté pasando ese ser humano. Y siempre digo que el rol del filósofo debería volver, ¿no? Donde uno se encontraba con el sabio de las palabras y podía darle otra visión a las cosas. Por eso hubo un libro tan lindo que se llamó, por lo menos de título, Más Platón y menos Prozac. Más filosofía y menos Prozac, que es la paroxetina, que es un antidepresivo. Entonces había cosas que se arreglan con los antidepresivos, pero hay cosas que se arreglan con el manejo de la espiritualidad. Y sabes otra cosa también que decía este autor, procurarse diariamente mínimas dosis de placer. Pequeñas cositas. Mirar un atardecer, como decís vos, nuestro cerebro trabaja positivamente formando endorfinas, que fortalece la competencia de nuestro sistema inmunológico y eso nos hace más saludables, además de sentirnos más felices. Absolutamente, ¿no? Creo que esa, o leer esa es un muy libro, buena. Escuchar música, pequeños recursos que cada uno debería encontrar posibles de cumplir dentro de su ámbito cotidiano. La librería americana de la salud vascular tiene esos consejos para la gente. Tómese 10 minutos, lea un libro, haga ejercicio de respiración, salga y camine en la naturaleza, observe el medio ambiente. Es decir, que están estos consejos, ya son parte de la salud cardiovascular. Sí. Bueno, me encantó, como siempre, me encantó cómo explicás tan claramente las cosas, ¿no? Las 4 cosas que hablamos siempre. Buenísimo, muy bueno. Bueno, te agradezco. Son 4, pero hay que aplicarlas toda la vida. Hay que aplicarlas toda la vida. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. ¿Te parece bien? Claro que sí, así estamos con la gente. Así estamos con la gente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarme semanalmente. Gracias a mis auspiciantes también. Y bueno, Amalia González y María Peinados también, porque ellas me maquillan y me peinan para este programa. Los invitamos a mirar este programa que se renueva todos los lunes en la fanpage Doctora Olga Marega. DRA Olga Marega. Bueno, muchísimas gracias por la compañía semanal. Hasta la próxima.